Si después tomara la llama, ahí tenemos García. Brava, ¿no? Mirá la llamita atrevida. Valiente. Capaz que quiere comer. Hola amigos, soy Ñamo Zagar y nos vamos de paseo otra vez. Son las 7:30 de la mañana y ya estamos listos para partir. Buenas, buenas. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás allá atrás ahorita? Buen día. Acá ordenando. Ordenando todo el quilombo. Nos vamos a pasear, son las 8 de la mañana, hacen 8 grados, llegó el frío a Salta, así que vamos a buscar el solcito, boludo. Listo. Ya agarramos ruta. Ya hemos salido de Salta, estamos en Cerrillo. Ya estamos en Cerrillo. Si tuvieras memoria, recordarías que por acá fuimos a Cafayate. Para mí todos los caminos son iguales. Sí. Es la ruta 68, ruta provincial número 68. Empezamos a subir fuerte. Ajá, hoy vamos alto. Claro. No vamos a 3.800 metros, creo que es el punto más alto. Y Cachi no es tan alto, pero es alto. No, exacto. O sí. Estamos en el carril, saliendo de la ciudad de Salta, nos fuimos para el sur. Para el sur, exactamente. Pasamos Cerrillo. Cerrillo, La Merced, el carril. Perfecto. Acá es donde doblamos a la derecha. Para el que no conoce. Ajá, este es el camino donde agarramos la ruta 33. La ruta 33, exactamente. Y vamos para la ruta 33 hasta el oeste. Hacia el oeste, hacia Cachi, sí, exactamente. Buenísimo. No puedo pedirte que hoy todo regrese si a lo lejos veo puentes que me alejan de vos. Ni un minuto que no estoy, dame, contame, llévame. Acá entramos desde el Valle del Lerma a la quebrada del Escoipe, y nos metimos en esta especie de yunguita verde. Y fíjate que acá nomás ya en estos cerros ya se empieza a hacer más árido, y a medida que vamos subiendo se va acabando la vegetación. Es bastante rápido porque es un bosquecito yunga ya de altura ya casi. Y en un rato vamos a empezar a ver los famosos cardones. Pedirte que hoy todo regrese si a lo lejos veo puentes que me alejan de vos. Ni un minuto que no estoy, dame, contame, llévame. Y no estás,
Salimos desde Salta Capital por la ruta número 68, pasamos por Cerrillos, La Merced y en el carril tomamos la ruta provincial número 33. Pasamos por Chicuana y entramos a la quebrada del Escoipe. Siguiendo la ruta provincial número 33 llegamos al puente Malpaso. Ahora voy a sacar la mochila, Te avivaste. Sí, y lo que lleva adelante, loco. Estás ahí incómodo, pero con tus cosas en las manos. Tus lentecillos. Antes que nada. Ahí está, ya estás en modo rock and roll. Sí. Estamos subiendo ya en un lugar que se llama El Sunchal. Vamos a cruzar el puente del Malcante después el río. Y ya empezamos a ver los cardones, ¿viste? Sí, está lleno de cardón en las elevaciones, los cerritos. El cardón es como el principal atractivo de toda esta zona. Y bueno, viste que las comunidades aborígenes tienen muchas leyendas alrededor especialmente de la naturaleza con la que convivían, ¿no? Claro. Y tras la llegada de los españoles, los caciques mandan a sus vigías a custodiar los cerros a espera de la llegada de los españoles. La orden fue vigilar y esperar la orden de ataque. Y cuando llegan los españoles nunca les llega la orden de atacar. Entonces ellos se quedan penitentes ahí esperando la orden. Y la Pachamama se apiada del frío y el hambre que pasaban y los convierte en cardón. Ah, mirá. Entonces los indios siguen ahí apostados en los cerros esperando la orden, convertidos en cardón. Hay una historia que no la conozco muy bien, pero en la entrada de los realistas a la quebrada Humahuaca disfrazaron los cardones con ponchos y sombrero para hacerle creer a los españoles que era un ejército gigante. Claro, que eran personas que estaban ahí. Exacto. Entonces dice que cuando llegan los españoles ven una armada de hombres gigantes. Claro. Y se vuelven. No sé bien cómo es la historia, pero habría que leerla. Pero bueno, buen comienzo para que investiguen, ¿no? Claro. Cuando te agarra la soledad acá en el pleno desierto, Claro. nada mejor que cortar un cardón y sacar el agua, ¿no? Exactamente. Y hay un problema muy grave en esta zona con los burros, Ujú. que son una especie que no es endémica. Los burros patean los cardones con las patas, Sí. los tiran, los hacen rodar para sacar las espinas y se lo comen. Mirá vos. Y le sacan el agua, digamos, la humedad. Pero el burro entonces no es un tonto, es un bicho bastante inteligente. Es re inteligente. Entonces el burro está constantemente tirando los cardones Claro, y los está diezmando, los está haciendo mierda. claro. O sea, es una especie que hay que remover de acá. Claro. Hay empresas como Paladini que se encargan de eso. Cada tanto ves pasar los camiones. Claro. Mortadela. Y si les está gustando el video, se tienen que suscribir. Sí, suscríbanse al canal. Suscríbanse y activen la campanita, loco, para que cada video que filmemos estén notificados. ¿Vas a querer verlo o no? Bueno, no sé. Imparable voy hacia la cima, buscando templar el acero, el metal de esta voluntad. El camino es largo y tiene espinas que pretenden frenar estos firmes pasos como la tierra, profundos como el mar. No lo harán. Todo de mí, en cada huella voy a dejar. Todo de mí, en cada huella encontrarán. Estamos casi llegando a la cumbre de la Cuesta del Obispo. Ajá. Y acá hay un parador muy bonito para ver cómo
cómo va la ruta, ¿viste? Es una de las postales más famosas de esta cuesta. La cuesta del obispo. El camino es largo y tiene espinas que pretenden frenar estos firmes pasos como la tierra, profundos como el mar. No, no lo harán. Todo de mí, en cada huella voy a dejar. Todo de mí, en cada huella encontrarán. Después de pasar por el puente Malpaso, retomamos viaje por la ruta provincial número 33, subiendo por la cuesta del Obispo, llegamos al Valle Encantado. Estamos en el Valle Encantado. Es una parte del Parque Nacional Los Cardones, que es donde acabamos de ingresar, que es un lugar muy bonito para venir a ver este paisaje medio marciano que tiene, ¿viste? Sí, boludo, parece, rocas parece la película El Vengador del Futuro, boludo. ¿Te acuerdas cuando se Sí. le hinchan los ojos, boludo? Me traumó de niño. Y acá es un lugar muy popular para avistadores de aves, porque hay especies que son endémicas o de esta zona. Bueno, recién vimos unos carpinteros andinos, acá hay vizcachas. Vamos, fotea. Vamos a fotear, obviamente. Y bueno, es una caminata tranqui por acá. Bárbaro, bárbaro. Vamos a caminar entonces. Vamos a caminar. Dale, peche para adelante. Soy un pelotudo. ¿Qué pasó? Me estoy olvidando el celular. Ahí tenemos un espécimen. Es un Ewok hembra que camina por el valle en busca de flores y miel. Mira. ¿La ves allá? ¿La vizcacha? La vizcacha, para. Hacerle un zoom. Mira, ve. Ahí está la vizcachota. Es un conejillo. Qué linda. A ver si le puedo hacer una foto. Se fue. Ah, no, ya está arriba, está subiendo. En la copa. Y todo es arte cuando puedo darte todo este amor. La noche me eleva cuando escucho en mi corazón el sol en voz, el sol en voz. Te deja sin aliento, ¿eh? Y todo es arte cuando puedo. ¿Ves esos dos pájaros grandotes que están allá en la punta de la ¿Eso piedra? blanco? Sí, Allá. sí. Ahí le saqué un par de fotos. Y todo es arte cuando puedo darte todo este amor. La noche me eleva cuando escucho en mi corazón el sol en voz. Estamos en el Valle Encantado, uno de los atractivos del Parque Nacional Los Cardones, en el camino que va a Cachi. Y estamos viendo este valle marciano, colorido. El sol en voz. No, es un ave. El
sol en mi corazón. El sol en mi corazón. Vida, el sol. Me hizo cagar el miedo. El sol en mi corazón suena. Bueno, volvemos al auto. Así seguimos camino. El sol en mi corazón suena. Vamos para arriba, señor, para arriba, hermano, hermano. Vamos para arriba, señor, para arriba, hermano. Vamos para arriba, señor, para arriba, hermano. Vamos para arriba, siempre para arriba, bro. Bueno, ya salimos de Valle Encantado. Agarramos la ruta 33. Estamos llegando a la famosa recta del Tintín, Ajá. que es la que vamos a ver ahora. Este es el lugar que le da el nombre al Parque Nacional Los Cardones, porque acá es donde están Todos los cardones. miles de cardones. Sí, sí. Y bueno, una particularidad de la recta es que es un segmento del el Camino del Inca. El camino del Inca. Qué bueno, qué lindo, qué bonito. Este camino se viene usando desde épocas precolombinas, sí. Qué bonito, qué bonito. La verdad que hermoso el lugar, boludo. Bueno, hoy en nuestros viajes solamente mostramos lugares hermosos. Lugares hermosos. Para gente interesante nomás, no es para cualquiera. Otra cosa, ¿te acordás? Si se acuerdan de uno de los videos anteriores, el de Corralito, si no lo vieron, vayan a verlo. Sí, y suscríbanse y activen la campanita. No sean boludos, dale, dale, Bueno, activala. En el video del Corralito les cuento, que ese camino era la antigua ruta Cachi, que ahora está destruida, solo se puede hacer en moto. Y ese camino iba a dar acá. Y llega hacia el mismo objetivo. Exactamente. Todos los días me maltratas. No tengo vida, no. Todo es igual. Vos quieres robarte mi alma, pero conmigo no vas a poder. Esto es un demonio. No seas tan cruel. Ya no me uses, no. Déjame ser. Estamos ahora en la recta de Tintín, en el centro del Parque Nacional Los Cardones. En el lugar donde que le da el nombre al Parque Nacional, ¿no? Como verán, está tan lleno de cardones que parecen muchas personas paradas hasta el horizonte. Un ejército de cardones, mirá que Vos quieres robarte mi alma, pero conmigo no vas a poder. Déjame vivir. Quiero descansar. Quiero estar bien. No me tortures. Ya me cansé de ser tu esclavo, mujer. Quiero estar bien. No me tortures.
haciendo, boludo? Coqueando. Hojita de coca, mirá. Ese droga, boludo. Hojita de coca para la... Ando, estoy deshinchado. Con mucha comida, entonces para digerir mejor. Para hacer la digestión. Y aparte, bueno, porque es lo más rico que hay. ¿Eh? Hojita de coca. Le saco el palito. Lo mastico igual el palito. Y le acomoda una al lado de la otra. Así hasta que tenés un buen acuyico. Algunos le ponen bicarbonato, otros le ponen gista, otro chamabico. Ahora no tengo nada, así que solamente la hojita. Para los que tienen problema con la altura también, ¿ves? Se compran su hojita de coca, la despalizan de poquito y chala, chala. Muy bueno. Bueno, acá se acaba, se muere, desaparece la ruta provincial número 33. ¿Cómo desaparece? ¿Se evapora por el calor? Claro. No, acá se corta, digamos, hasta acá llega la ruta 33. Ajá. Porque acá empalmamos la ruta 40, la famosa ruta 40. Y acá vamos a entrar a ese pueblito que dice el cartel, Payogasta. Payogasta está un par de kilómetros antes de Cachi, un pueblito chiquito. La gente acá vive mucho de la agricultura y la ganadería. Principalmente la agricultura. Por las condiciones del clima es muy fácil deshidratar cualquier producto vegetal. Por eso es que vimos la cantidad de cosas deshidratadas que vimos. Yo compré unos higos ahí que estoy comprando. Nosotros veníamos deshidratados, boludo. Sí. Y este pueblito, chiquitito, bonito, tiene un dato particular muy interesante. Sí. Bueno, es famoso no contemporáneo. Y tampoco sé si es famoso. Bueno, al final tu chiste no funciona una mierda. No era un chiste, boludo, era un dato. De este pueblito llamado Payogasta salió un presidente de la República. Ajá, mirá. Presidente Victorino de la Plaza. No. Presidente entre 1914 y 1916. Bueno, llegamos y hay un montón de pimientos en el piso. Contame qué onda, qué es esto, Bueno, ¿por qué está todo rojo acá? Acá se cultiva mucho el pimiento, el morrón. Claro. Compramos nosotros en la verdulería. Pero el clima de este lugar es así. Si viste que Salta estaba horrible, nublado, estaba lloviznando. Bueno, acá el clima, igual que Cafayate, es de sol, de calorcito. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un clima de montaña. Acá la humedad no llega como llega a Salta, por ejemplo. No se nubla tanto. Claro. Es rara la ocasión en la que llueve. Entonces es un clima propicio para la deshidratación de vegetales, como vemos acá. Acá se esparcen los pimientos y con la luz del sol pierden toda su humedad y se secan. Y una vez que se secan, se muelen a piedra y se hace el pimentón. Qué bueno, mirá vos. ¿Sentís el olor a los morrones, boludo? Sí. Es impresionante. Sí, totalmente. Te abre el estómago inmediatamente, Sí. boludo. Bueno, vamos a seguir viaje. Vengo del culo del mundo, ando buscando mi luz y justo salí de noche y vengo a encontrarme con vos. Mis medias de lana en verano. Estamos llegando ya al pueblito de Cachi. Vamos a cruzar el puente que cruza el río Calchaquí y entramos. El río Calchaquí es importantísimo, es el que le da vida a todos estos pueblos del valle, porque genera un ambiente verde, un espacio verde, donde es posible cultivar, ¿no? Y es un río que trae agua todo el año. Claro. Agua de deshielo, de vertientes. Y claramente es un pueblo muy pintoresco, muy bonito, re turístico, Es re turístico. sí. recontra turístico. Cachi, mira, el último censo poblacional que se hizo fue en el 2010, que lo hizo el INDEC, y eran 2.600 habitantes. Seguramente ya ha duplicado la población, más con la parte turística. Muchas casonas que estaban abandonadas revivieron, se hicieron restaurantes, hostales. Hay más turis que gente de Cachi, ¿no? Claramente. Claramente. Che, ¿y por qué no unas empanaditas? Sí, claro. Quiero unas empanaditas. Yo prefiero seguir coqueando. Pero bueno, damos una vuelta y buscamos dónde comer y ya le mostramos. Dale. Luego de visitar el Valle Encantado, retomamos la ruta número 33 y recorrimos la recta del Tintín. Paramos en el mirador Secretos del Cardenal y luego continuamos hasta el pueblo de Payogasta, donde termina la ruta provincial número 33 y empalmamos con la ruta nacional número 40 hasta el pueblo de Cachi. Mis medias de lana en verano, en el invierno no sé.
entrar un ratito a la iglesia. Una de las curiosidades que tiene la iglesia es todo el techo y muchos de los muebles están hechos de madera de cardón. Así que vamos a ver, ya que estamos acá. Tal vez con una remera seguro sobreviviré. Ya no maldigo esta suerte. En el umbral de socavón estoy. Vengo escapando del duende y al final siempre me encuentro con vos. Con el sueldo que me pagan, me recomiendan tener un reloj de plastiquito para aprender a correr. Y siempre, siempre me hiervo en mi leche, seguro. Este edificio blanco que estamos viendo acá es el Museo Arqueológico de Cachi. Sí. Bueno, sale 500 pesos la entrada para nosotros que somos criollos de acá. Extranjeros 1000, de otras provincias 700, recién estaba viendo los precios. Para ver toda la historia arqueológica de la zona del Valle Calchaquí, ¿no? Siempre me hiervo en mi leche, seguro rebalsaré. Cambio y me vuelvo tostada. Bueno, estamos aquí en la plaza principal de Cachi. De allá atrás se puede ver una coplera que le está dando lindo el canto, ¿eh? Asoman los cerros atrás del pueblo, toda la vista es así, pequeños pasajes, calles adoquinadas, los árboles gigantes que tiran una sombra hermosa y siempre rodeado de cerros. En el umbral del socavón estoy. Sigo escapando del duende y al final siempre me encuentro con vos. Ahora, ¿cómo? Pingo, para bajar de acá, boludo. ¿Dónde está el... Que salte, que salte. Tiene tal altura. ¿Sabes qué? Me voy a quebrar. Que salte, hacelo por el blog, dale, salta por favor. Por favor. ¿Estás loco vos? Te voy a perseguir, pero no como lo tenés que bajar. No me han hecho una escalerita, boludo. Pone un petizo a subirse a alturas de 1,50 m. Bueno, ¿dónde estamos, Raúl? En un lugar místico. Estamos en un ovnipuerto. En el Ornipuerto. En el ovnipuerto. Bueno, esto es una obra muy llamativa que fue construida por allá empezó por el año 2008 por un muchacho de origen suizo a las márgenes del río Calchaquí que está ahí abajo. Vio dos luces brillantes que pasaron a Dos gran ovnis. velocidad. Dos ovnis, claro. Y él sintió en ese momento como que telepáticamente le decían: flaco, construime la pista de aterrizaje ya. Entonces el vago empezó... Ahícito. dijo. Y el muchacho empezó a hacer este lugar que está ahora emplazado acá, que es el Omnipuerto de Cachi, el famoso Omnipuerto de Cachi. Que si quieren verlo bien realmente, entren a Google, pongan Cachi y empiecen a recorrer a los alrededores del pueblo y lo van a encontrar rápidamente, con Google Earth o Google Maps, con imagen satelital. Nosotros no lo vamos a poder apreciar, somos unos secos de mierda que no tienen dron,
Pronto. Pronto, sí, pero si tuviéramos dron se lo podríamos mostrar de arriba. Son varias estrellas distribuidas en todo el predio, donde la más importante, la más grande, que es la estrella de la esperanza, que está al medio, que sirve como faro para llamar a los amigos extraterrestres. Ok, vamos a ver. Estamos en el centro de la estrella principal del puerto de Cachi. ¿Qué te pareció el ovnipuerto? Está interesante, divertido, sí. Sería bueno que aterrice realmente. Ajá. Y habrá que quedarse a la noche y por ahí podemos ver cosas. Sí, hay como que lugares estratégicos. Tenés el Unitorco en Córdoba, Cachi, todo Estados Unidos. Pero seguro. ¿Has traído mandarina? ¡Ay, no traje! A ver, que siento que recibo un mensaje estando acá. El mensaje de que querés cagar. El mensaje de la puerta de Mordor. Claro, viste. ¿Crees que vamos al cementerio? Vamos a insolarnos al cementerio, creo. De una, ¿no? Estamos en el cementerio de Cachi. Y este cementerio a mí me gusta porque es muy antiguo. Hay tumbas que dicen 1800 y algo. Ah, qué bueno. Y hay algunas que están medio derrumbadas y abiertas, ¿viste? Pero bueno, es interesante y muy bonito. Está bien. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, dale. Ya estoy filmando. No va a bajar el vidrio, ¿no, creo? No, boludo. Si después tomara la llama, ahí tenemos García. Brava, ¿no? Mirá la llamita, atrevida. Valiente. Capaz que quiere comer. Hola. ¿Vos me habló? Le dicen. No, yo no he dicho nada. Hola. ¡Qué pinga! Chorandota, ¿no? Sí, weón. Viste, lo de chingarse en cualquier momento. Y pegarse al auto tranquilo. Qué bonita que es, boludo. ¡Hola, changa! Ahí la moto. La llama que llama. Llama. Tenemos el pate del auto, todo bien. Qué linda. Qué bonita. ¿A dónde me traes, chango? Hay un lugar al que nunca fui, pero siempre quise conocer, que se llama Las Pailas, que es arriba de Cachi, yendo hacia el Nevado. Que hay unas ruinas arqueológicas muy bonitas y bueno, le metimos con el autito, con el rojito, pero no llegamos. Se pone muy feo el camino, es para camioneta sí o sí. Claro, con camioneta llega, en auto no. Decidimos pegar la vuelta, pero bajamos acá. A observar el pequeño... Claro, que yo pequeño supongo río. debe ser el río Las Pailas. Tomaremos unos matecitos y emprenderemos el regreso a Salta. Nos sentamos y tomamos unos mates. La inmensidad, la cantidad de carbones que hay es impresionante. Emprendemos el regreso a casa, ¿no es cierto? Vamos a casa, mañana hay que laburar. Le decimos chao a Cachi.
Chao, Cachi, chao. Chao, Cachi. Estuvo bueno, estuvo bueno. Probamos el agua, estaba fría. Completamente fría, sí. Yo te dije, en el viaje a la Yunga era la última vez que tocaba. Está bueno, el pero agua. la próxima vez que venimos con bikini de lana. Claro. ¿No? Así que bueno, invitamos a todos, a los que les gustan todas estas cosas, que se suscriban y háganle clic a la campanita para seguir viendo nuestros viajes, loco. Bueno, seguimos viaje. Nada hay fuera de vos. Se nos hizo la noche. No sé si se alcanza a ver. Wow, cómo se ve este lugar. Qué increíble. Las nubes se ven increíbles desde aquí. ¿Sabes algo de este lugar? Este es el punto más alto entre el camino entre Salta y Cachi. Y se llama Piedra del Molino porque hay una piedra, justamente ahí está. No sé si lo alcanzan a ver, ya nos vamos a acercar. Que es una piedra de molino. Ahí está la piedra del molino. Bueno, seguimos viaje, está frío.